Muy buenas noches, buenos días, no sé qué hora está viendo este video. Tiene el propósito de comentar unas rutinas de diagnóstico y reparación de la línea Panasonic, la tercera generación. Encontramos que muchas veces nos llega y no prende, puede que tenga otra falla enmascarada. Entonces aquí vamos a hacer una prueba de rutina con la corriente de consumo. Vamos a observar primeramente, este equipo no prende, un caso real. Bien, vamos a mirar la corriente de consumo. En este momento yo tengo controlado la fuente de laboratorio. Vamos a llamarle así, un nombre muy largo. Fuente de laboratorio, vamos a llamarle fuente lab. En la fuente lab la tengo ajustada a 5.1 voltios según él, aunque Fluke me reconoce 5.2. Bien, observe que está desconectada la línea positiva. ¿Y qué tenemos? Que la corriente que muestra el amperímetro es 0. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a conectar la corriente, el voltaje, perdón. Conectar la línea y vemos que observemos el cambio. Aquí la tengo desconectada, 0 corriente. Aquí conecto, la corriente se va a 410 miliamperios, va a 370 y reposa en 19. ¿Qué ocurre ahí? Que en el momento en que yo energizo por primera vez, se cargan algunos filtros, por esto se eleva la corriente a 470. El regulador de 3.3 comienza a trabajar, le envía los 1.6 al regulador que alimenta al micro. Y aquí tenemos el micro. Es bien maluquito. El micro comparte ese start, ese arranque inicial, y comienza a mover datos de la memoria SPI con la EEPROM, comparte y se da cuenta que debe estar apagado porque no han dado orden de power y se reduce la corriente. Entonces, en este momento, después de más de 15 segundos de haber sido encendido, encontramos que la corriente está en 170 miliamperios. 170 miliamperios, que es una corriente porque está apagado. Cuando lo prendemos, va a pasar algo. Voy a darle power y la corriente se sube a 410 y reposa y cae. Como encontró algún defecto, algún error, porque la salida no tiene los transistores, porque falta algún otro regulador, entonces la corriente se reduce al mínimo, y el mínimo en este caso son 170 miliamperios en standby. ¿Qué quería mostrarles? Quería mostrarles que la corriente, vea cómo está, 170 miliamperios, cuando el micro está bueno. ¿Y cómo más observamos? La temperatura. La temperatura nos muestra al tacto, no quema. Yo siento allí como al ojo ahí como unos 28 grados. Vamos a poner el termómetro de que dice. El termómetro dice que tiene 36.5 grados. Quiere decir que está helado, está a temperatura humana, está trabajando bien. Este es el primer caso. Bien, paro aquí para probar. Aquí tenemos una tarjeta main de un MX 3500. Este micro desde delante está defectuoso, se ve bonito, brillantico, cierto, pero está malo. ¿Cómo lo sabemos? Pues le puedo demostrar por lo siguiente. Mire, según el manual, encontramos que el voltaje de standby es el pin 3 del conector CN2103, que de un lado es 2103, por el lado de la fuente es CN1851. Bien, vamos a comprobar eso. En efecto, el plano se coincide, 2103. Entonces dice que del lado del 2103, el pin 3 es el voltaje system o standby. Y ahora pasamos, ahí tenemos que del lado del CN2103, el pin 3 es el voltaje de standby. Y acá tenemos que hemos hecho un seguimiento y la línea número 3, puede contar aquí, le inyectamos el voltaje que va a ser para el standby. 1, 2, 3. Listo. Observemos la fuente lab y no hemos conectado la alimentación, cierto. No la hemos conectado, pero recordemos que en el ejercicio anterior la corriente en standby y en reposo eran 170 miliamperios
y en el arranque se iba a 400, pero después de hacer un post caía nuevamente a 170, 150. Observe cómo arranca aquí. Bien, a la 1, a las 2, a las 3 conecto y miremos la corriente en cuánto se va. 700, 800 mil amperios, 840. Eso es una exageración. Luego cae a 560. Por experiencia, una corriente que en stand-by pasa a los 250, escríbalo, integrado está malo. Vamos a mirar la temperatura del integrado. Bien, al tacto, caliente, ay bárbaros, caliente. Ponemos el termómetro, me está dando que está por encima de 2. Bueno, el termómetro está loco. Está por encima de 39 grados. Y en alarma, no tengo que escuchar el pito. Voy a hacer un par aquí para organizar algo. La temperatura está sobre 41 grados. Porque este termómetro es un termómetro para el cuerpo humano. Body temp. 41 grados, está en alarma. Conclusión. Recuerden que la corriente estaba en 170 en reposo, aunque el momento del power on del arranque inicial se iba a 370, 400, hacía el post, revisaba que todo está bien y caía otra vez en stand-by 170. Pero acá se mantiene en 540 y la temperatura está por encima de 40 grados. Insoportable al tacto. Insoportable al tacto. Bien, aquí le eché un poquito de flux encima y se ha derretido. ¿Por qué se ha derretido? Por la alta temperatura que manifiesta este integrado. Un integrado así en estas condiciones puede encender, puede mostrar la falla F61 o F76 o H15 o H16. Estas dos últimas tienen que ver con la casetera, pero lo que más todo el mundo le dice es F61 y F76. Puede prender, incluso los abanicos pueden dar vueltas, 3-4 vueltas y se protege, pero ya gran parte del integrado está destruido. ¿Y qué función hace este integrado? Hace con más de 100 funciones diferentes, que muchas de ellas pueden quedar buenas, como por ejemplo este integrado hace las veces, aparte de que tiene reloj contador, tiene una mini flash interna, una memoria flash interna, es el preamplificador o el paso RF para el CD. También en algunos modelos preamplifica la señal Bluetooth. En ella también se dan algunos pasos del DSP, el Digital Signal Processor, de algunos pasos para pasarlo al PWM. Depende de la configuración de modelo. En todos los casos, en todos no es iguales, pero este mismo integrado tiene muchas funciones. Pueden prender las luces del tablero, pero está malo. Y si está mala, por ejemplo, la protección en este modelo, básicamente la corriente, el power control de este modelo, este es el pin 105, está oscilando como por este lado de por aquí, y puede que salga la orden de power control, encienda, pero si paralelo a eso está activado internamente el DC Detect diciendo que tiene una falla F61, que él dice que un ventilador está malo, pero todos los ventiladores están buenos. Usted está frente a dos casos. Un falso positivo, que es que lo llamo. Falso positivo es que él está bueno porque el aparato prende, pero está malo el micro. Parte una función de él arranca, pero las otras funciones están muertas. Ya para finalizar el ejercicio, encontramos que este es el IC101, ¿cierto? El IC101. Miremos, vamos a buscar cuántas funciones y cuál es la capacidad de funcionamiento de este integrado. El IC101, listo. Veamos qué hace él. Bien, le había mostrado en síntesis, quiero no hacerlo tan largo, no quiero que pase los 10 minutos. Vemos que tiene una cantidad de funciones como preamplificador de Bluetooth, preamplificador de radio, preamplificador de la USB. Aparte de eso, maneja las señales del lente. Aquí la tenemos, del lente de CD, la compuerta y las señales de protección.
protección por abanico, protección de la fuente, protección de parlantes, DC Detect Speaker, DC Amplifier, DC Detect Fan. Todos estos detectores de error, si uno de ellos falla, el aparato no va a prender, no va a sostener el encendido. Pero cuando falla el DC Detect Amp o Fan, es la falla F61. ¿Qué suponemos que es cuando nos llega? Esa es salida. Parlante tan corto, el abanico está malo, cambiar el integrado. Pero eso todo está bien. ¿Y qué terminó faltando? Que el micro ha mostrado un falso positivo. Aparentemente está bueno, detectando error, pero él está malo. El daño es interno en el micro. Toca cambiar el micro. Pero no, porque si tú me dijiste que era la salida. Claro que te dije que era la salida, porque ahí aparecía la falla F61. ¿Y qué comenta el fabricante cuando es F61? Sencillo. Él dice que eso es una falla de protección. Ahí está. Error code F61. Problema del DC port. Dice que la falla está en la salida. DAMP significa amplificador clase D. La salida. Entonces, pero nos encontramos que la salida ahora me sale con el micro. ¿Cómo está? ¿Me cambiaste la tarjeta? No. Es que hay un falso positivo. El computador está mostrando una falla que no tiene. Está diciendo que la falla es la salida es tan buena, él es el que está malo. Eso se da últimamente en un 20%. De 10 aparatos, 2 dan ese error. Uno piensa que es salida, vamos que al final es el micro. Feliz día. Luego comentamos.